Comenzamos una nueva edición de esto que se llama Hacerlos Pasar, que como ya en los anteriores programas, invitamos a personas de la ciudad de Río Tercero que tienen suma importancia en la ciudad y en la vida de la ciudad, para a partir de sus historias poder ver como si fuera una ventanilla a la ciudad y a otras épocas de la ciudad. Eso es, ¿no? Desde eso que llamamos en algunos programas anteriores la memoria emotiva, pero que para nosotros, por concepción, pero sobre todo por los diálogos con nuestros invitados, vamos descubriendo que más que emotiva es una memoria cultural. Y también tenemos el segundo bloque que ya es muy esperado, en donde los invitados nos traen cosas, buscando también la memoria que hay detrás de las cosas. Eso es, la memoria de los objetos. Muy bien, y para eso tenemos hoy dos invitados que tienen que ver con una publicación que existe en la ciudad, una publicación de cultura, diríamos una revista cultural, los editores del Árbol Cultura de la ciudad, que va cobrando importancia, que se expande en la difusión y en el debate cultural de la ciudad, que son, y desde ya les agradecemos que hayan venido aquí, que para dialogar con nosotros, son Eugenia Domínguez y Germán Botazo, los hacedores del Árbol Cultura. Así que con ellos vamos a empezar a conversar de esto que hacemos con los invitados en general, es decir, preguntarles por los anclajes, por los anzuelos que iban tendiendo, que recuerdan ustedes desde sus infancias hacia la adolescencia, con las manifestaciones de la cultura. Ustedes nos dirán. Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación. Estamos muy contentos con Germán de formar parte de este Hacerlo Pasar. Bueno. Así que, bueno, sí, es como, yo creo que todo, ¿no? Es un hilo que va hilvanando y hace que seamos quienes somos. En mi caso en particular, todo se relaciona a lo cultural, que es lo que estoy haciendo hoy desde muy pequeña. Así que en Ger también, por ahí viene. Por ahí viene, sí, también agradecido, ¿eh? Y agradecido más de las personas, de nosotros, también por el espacio que nos dan como el Árbol Cultura, ¿no? No, porque hay una característica del Árbol Cultura que tiene que ver con que lo más difícil de hacer un proyecto de comunicación es sostenerlo en el tiempo. Ustedes vienen haciendo un trabajo muy sostenido alrededor de la cultura y difundir la cultura en la ciudad de Río Tercero, y que además son minuciosos a la hora de trabajar. No es un portal de agenda cultural solamente, sino que además hay cobertura y un trabajo que se nota que está del otro lado, ¿no? Gracias, sí, yo creo que siempre nos quisimos correr del lugar de agenda porque, bueno, nos pareció como un poco liviano y un poco, nos quedaba como cortito, nos gustó más el periodismo cultural en profundidad. Y Río Tercero, la verdad es que es un semillero cultural en la actualidad, así que, bueno, da para hacer mucho. Así que, bueno, sí, qué bueno que se note eso, ¿no? De que es un trabajo de hormiguita, pero sí sostenido en el tiempo, sobre todo. Y además, siempre decimos con Auge que ha nacido espontáneamente esto del Árbol Cultura desde un encuentro. Con Euge éramos amigos de la adolescencia, en épocas de la secundaria, y bueno, después por distintas cuestiones no nos volvimos a ver. Ni siquiera en la facu nos cruzamos. Exactamente, los dos hemos estudiado comunicación social en lo que era la escuelita de ciencia de la información, en la nacional, y bueno, y hace un par de años atrás, yo si bien ya había dejado hace bastante tiempo la parte periodística y de comunicación en los medios, bueno, tuvimos un encuentro y decir, che, ¿por qué no nos juntamos? Auge venía con un proyecto ya, así que bueno, así se dio el Árbol Cultura. Muy bien, muy bueno. Ese es el presente, pero nosotros lo vamos a llevar hacia el pasado, quizás el más remoto. ¿Cómo empezaron esos primeros contactos con la cultura, con los juegos, con la escuela? ¿Qué cuestiones, qué lecturas, qué músicas aparecieron por allí? Bueno, en mi caso, desde pequeña yo llegué a Río Tercero de 5 años. Nos instalamos acá, veníamos de viajar por todo el país. Yo tengo un hermano mayor que había cambiado hasta los 7 años, 7 colegios. Entonces, cuando yo tenía que empezar el jardín, mi mamá dijo, esto con 2 chicos no lo hago, nos quedamos en Río Tercero. Y yo los primeros recuerdos que tengo de la ciudad son la Lino Spilimbergo, la biblioteca y el juego en la calle. Yo no me acuerdo de estar adentro de mi casa. Bien. Mi casa era como un lugar para ir a cenar, a bañarme, a comer, a hacer la tarea, pero después era en la calle. Mi cuadra, por suerte, tenía muchos chicos y chicas. ¿En qué barrio? En Barrio Belgrano. Década 90, ¿será? No, 80. Yo nací en el 77, así que por los 83, 84, que ya estábamos acá, nos instalamos y en mi cuadra tenía una particularidad.
Era la cuadra de Joaquín y Julián Ceballos, de mucha gente conocida. Teníamos una tanda de chicos de mi edad y una tanda de la edad de mi hermano. Entonces no había forma de que nos aburriéramos y estábamos siempre en la calle todos. Jugamos al carnaval muchísimo. De hecho, yo pensaba como un objeto muy recordado, es una jarra de tupper naranja, la típica jarra de tupper con la tapa blanca, que era la jarra con la que jugábamos al carnaval. Claro. Y que costó más de un ojo, de un hombro a alguien que se corría, pero era la emoción de estar todo el tiempo jugando en la calle. Me acuerdo mucho de hacer los mandados, de tener de amigos a gente mayor, porque mi mamá me mandaba a hacer los mandados por la cuadra, y yo paraba a hablar con cada una de las personas, así que esos recuerdos muy hermosos y que hoy, por suerte, mis hijos viven, por eso elegimos Córdoba también en Río Tercero para criarlos, porque ellos viven una infancia salvando las distancias y con lo digital de por medio, pero con esto del juego en la calle también, del pasarse a buscar, de las barras de amigos que son tan importantes. Bueno, o sea, ahí lo comunitario aparece Siempre. con mucha fuerza. Sí, había capacidad de comunicación también. Sí, eso sí. Sí, además yo me metía en grupos que anduviera dando vueltas y hacía actividades, iba a los exploradores, me metía en el club, cambiaba de deportes, cambié como 20 deportes, soy malísima para todos los deportes, pero hice un poquito de cada uno. Entonces tengo amigos y amigas. Bueno, de hecho, con Germán, que nos reencontramos, éramos amigos de la adolescencia, también de grupos que compartimos de salida. Sí, eso, la comunicación muy presente en mi vida. ¿Y música? ¿Te acordás de esa primera época? Música, me acuerdo de un detalle muy especial. Como yo era más chica, 5 años más chica que mi hermano hacía las famosas americanas en casa. Mi casa tenía un living comedor unidos y había un sillón grande de 3 cuerpos que lo dividía y ellos estaban en la parte del sillón, en la parte del living, hacían en la parte de baile y en el comedor, en la parte de comida. Pues era muy asalto. Claro. De las fiestas en la casa, vamos explicando. Claro. Si hay gente más joven escuchando, no sabemos de Claro, porque ya que yo iba a un asalto, algunos se sorprender. Y yo me acuerdo que nosotros, la tanda chica del barrio, no nos dejaban estar en las americanas, entonces la travesura era meternos por el costado de mi casa, por la puerta del costado, y atrás del sillón espiar todo lo que hacían mi hermano y los amigos en las americanas cuando bailaban. Si bailaban lento, si no bailaban lento. Y la música, el recuerdo de la música es desde ese lugar, con Virus, con las primeras épocas del Soda Stereo, con algo de Charly García también. Y eso, la música del rock nacional muy presente. Por eso, bueno, lo que pasan por ahí en la radio es como muy familiar también y me remonta a esas épocas. Claro. Siempre la música, en mi caso, vino de la mano de mi hermano primero como guía. Tanto en lo nacional como en lo internacional, con Pink Floyd, con los Nexus, sí, como banda. Germán, ¿vos creciste en Río Tercero? Crecí en Río Tercero, bueno, soy un poquito más viejo que Auge, soy del 75, así que estamos ahí nomás, no mucho. Y El grupo de los mayores. Exactamente. Y bueno, como Auge también, mi infancia, mi niñez tuvo que ver con esto de estar un tiempo en el campo y en la ciudad por distintos motivos, entonces como que crecí entre esos dos ambientes, por llamarlo de alguna manera. Y la verdad que tengo un recuerdo muy lindo de la niñez, de haberla disfrutado, ¿sí? Y también siempre recuerdo haber sido muy sociable, esto de estar constantemente con amiguitos, de compartir cosas. Hablando de la música, por ahí, la música sí en mi casa fue algo muy presente, el hábito de escuchar, ¿no? De escuchar música. Con esto me trae a la memoria siempre en mi casa, y más que todo en épocas de campo, mi viejo tenía un tocadisco que era una valijita, era portátil. Y tenía una particularidad que también tenía radio, y eso para mí era también como un juego. Claro. Los discos de vinilo, tenía tapa naranja, y eso me lo acuerdo como si fuera hoy. ¿Te acordás los discos de quién es? Recuerdo uno, pensándolo, de Julio Iglesias. Es más, era Julio Iglesias sentado como en un sillón. Yo creo que si en la década de los 70 Julio Iglesias sacó con esa portada, es seguro ese. Sí. Sentado como en un sillón, como de mimbre, era en un sillón. Y bueno, y más que todo relacionado también con el folclore. Sí. Y eso sí, recuerdo que mi casa era como el hábito de escuchar música. No así de tocar algún instrumento. Pues el campo, y ahí el folclore ligado al campo también. Sí, no sé si va detrás de esas raíces, pero que mis viejos escuchaban folclore o Julio Iglesias. El folclore de los grupos tradicionales, de Chanchares, Fronterizos. Exactamente. Claro, de época.
Y después cómo le llega el interés por la cultura y la difusión de la cultura, digamos. No sé si es que viene primero, pero supongo que también golpea la puerta del cine, el teatro, digamos. ¿Cómo les pasó eso? ¿Querés arrancar? Bueno, sí, yo es como que creo que me choqué todo este mundo y más que todo de la comunicación. Yo creo que fue por eso, siempre creo que estoy en una permanente búsqueda, ¿no? ¿Sí? De curiosidad y que me fue llevando a donde estoy hoy. Pero el cine lo tengo muy presente en la infancia. Alcancé a ir a lo que era el Cine Río, que estaba en la calle Libertad, que hoy por hoy hay un local comercial doméstico, en el cine cooperativa. Y era todo un evento. Ir al cine era todo un evento el fin de semana. Son cines Cervantes. Bueno, a eso no llegué. En algún momento había 3 o 4 cines. Exactamente. 3, hasta 3 claro, el casino. Curiosamente, hoy uno solo. Sí. Sí. Y también en cuanto a música, yo creo que recién a finales de la primaria, el interés ya por la música, por escuchar por sí solo en la búsqueda, no sé, me acuerdo del viaje de estudio de la primaria, ir escuchando el cassette de Proceso Ricuti, a través de un amigo que lo había conseguido, y era todo, pobre el chofer de ese colectivo, las veces que tuvo que dar vuelta el cassette y retroceder, adelantar. Igual que gran... Y tenía una pregunta alrededor del semillero cultural que siempre fue la ciudad de Río Tercero, y me quedo con esta imagen. Sí. Egresados de primaria, chicos escuchando el cassette de Profesor Ricuti, una banda de Río Tercero que la estaba rompiendo a nivel nacional. Sí. Exactamente. Toda una fotografía de lo que es Río Tercero también es a nivel cultural. Y desde siempre, ¿no? Parece que fuera ahora, pero es desde siempre que se semillero. Yo me acuerdo con respecto a la música y a esto de que mi hermano fuera un influencer mío, que habíamos ido de vacaciones con mis padres y mi hermano, y él entra a una disquería en Córdoba, y había eran unas especies de fuentes grandes con cassette. Eran ofertas de cassette y novedades. Una de ofertas y una novedad. Mi hermano se va derecho a una y elige un cassette de Alejandro Lerner. Y se lo compra con sus ahorros. Entonces yo, hermana menor que tenía que hacer todo, me compro el mismo. Se le pido a mi mamá que me compre el mismo. Mi mamá me lo compra sin saber que mi hermano tenía ese cassette. Salimos y llegamos al hotel y me dice mi mamá, bueno, vamos a escuchar que eran los 2 cassettes de Alejandro Lerner. Tenían duplicado. No, al otro día me hizo devolverlo y cambiarlo por otro porque no había manera. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. Sí, y después vamos a seguir con esta cuestión que anticipábamos sobre la memoria de los objetos. A ver qué parece así. Muy bien, ya regresamos. Muy bien. Me quedé pensando recién en el trabajo que hacen alrededor de la cultura de Río Tercero, y nosotros nos pasa con los invitados que tenemos, tanto en el anterior programa como en este, de que cuando nos asomamos al pasado de la ciudad de Río Tercero nos damos cuenta de que hubo siempre mucha ebullición cultural y mucha actividad cultural en Río Tercero. Yo no era consciente de que en la década del 40 y del 50 aquí había bandas estables de tango que salían a tocar y que la gente salía a bailar tango, por ejemplo. ¿Les pasa esto de que en su trabajo se asoman, ven al pasado, y que Río Tercero siempre fue o referente cultural o que hubo mucha actividad cultural? Sí, yo creo que permanentemente estamos nosotros también en esa búsqueda, ¿no? Porque algo con lo que trabajamos siempre con Germán es esto de ser un puente en la cultura, ¿no? Y nosotros amamos lo que hacemos trazando puentes, esa es nuestra frase de cabecera. Entonces sí, nos lleva por ahí, Ale, a preguntar, entrevistar a nuestras familias, a conocidos, a referentes de la cultura, también cómo se inició. Entonces encontramos que en la biblioteca siempre se hicieron eventos y de repente había recitales, que a lo mejor ahora uno piensa que hay ciclos que surgieron hace poquitos años y no, en realidad desde siempre. Había mucha movida cultural en los clubes, el club como lugar social de encuentro y también como lugar, como disparador artístico era muy potente, tanto más que lo deportivo a veces, el club atlético, el caso de los salones de fiestas que se hacían. Sí, yo creo que no somos conscientes ni llegamos a tener una idea total, pero sí nos damos cuenta que hay una atrás y que estaría bueno por ahí reivindicarlo. Sí, totalmente, y coincido en eso también, ¿no? Que la falta de registro. O sea, hablando y continuando este hilo de la música, bandas tan importantes que han pasado a nivel nacional como Divididos. Por ejemplo, Divididos, una de sus rupturas
que fue con el baterista Federico Gil Sola, se produce acá en Río Tercero, en un boliche bailable, ¿sí? De la calle Independencia. Ahí, en una interna entre ellos, sufre una ruptura y en eso no hay registros. Claro. O que pasó una banda brasilera que no es que vino de última, sino que vino cuando estaba en auge, como fue Os Paralamas, que fue un boliche que se llamaba La Usina, que era en el mismo lugar donde estaba el Cine Río. Ah, bien. Sí, pero por ese boliche pasó Patricia Sosa, no recuerdo si era La Portuaria o ya cuando estaba solista Frenkles. La portuaria. O era La Portuaria. Y también Río Tercero como semillero de grandes artistas, Sí. donde te metes artistas plásticos, músicos, siempre es como semillero de grandes referentes a nivel. Los Mecánicos, por citar una banda También. local de música. Bueno, se ha hecho un interesante trabajo ahí de registro de todo eso en Maxi Carrera. Sí, iba a decir eso. Yo creo que Maxi tiene un registro incluso de tiempos antes de lo que estamos hablando. Es buenísimo. Hay bandas como Cerú Girán, que pasó por Río Tercero también. Y él va recolectando. Y también hay un grupo de Facebook que se llama Río Tercero del Ayer, algo así. Sí. Que también tiene fotos y registros de épocas anteriores. Sí, o cuestiones a las que no se le dio importancia en su momento o se naturalizaron. Y a la distancia se ve, por ejemplo, el grupo independiente de teatro de Casino. En una época en que Río Tercero crecía aluvionalmente, porque venía muchísima gente de golpe a la fábrica militar, muchos de esos tenían que ver con el teatro, y fue una especie de escuela para las décadas que siguieron, ¿no? En el reconocimiento de todos los teatreros, que es un hecho que no se da en todas las ciudades. El grupo Gesil también, Por en ejemplo, lo literario. Y como que en cada etapa también hubo una particularidad y una evolución particular cultural en la ciudad. Bueno, vamos a mí la parte que más me gusta. bueno, a ver qué objetos nos trajeron para decirnos dónde ustedes ven la significación Bueno. cultural del objeto, ¿no? Y yo, como no podía ser menos, traje un libro, que en realidad es este no es mío, en realidad es de mi esposo, pero compartimos la edad, entonces leíamos lo mismo, él en Córdoba y yo desde acá. No sé si lo leyeron, ustedes lo tienen. Listo. Elige tu propia aventura. Este en particular tiene 36 finales posibles, pero hay otros que tienen 28, otros 30. Es buenísimo porque el libro te iba llevando a que tomes decisiones de cómo seguir la historia, entonces depende de las decisiones que vos hacías, terminaba un cuento o el otro. Parte de mi biblioteca personal, que hoy lo leo con mis hijos, y que ahora salieron unas ediciones nuevas de Elige tu propia aventura. No los tuve todavía entre manos, pero es muy similar el formato. Habría que ver de qué cuenta, porque estos eran mucho de misterio, mucho de ciencia ficción. ¿Y ese fue tu primer enganche con la literatura? Ese es lo primero que yo recuerdo, pero he leído Mujercita. ¿Sabes qué hacía yo con la literatura? Me acuerdo, mi mamá leía libros que no eran aptos para menores. Yo recién aprendí a leer, pero me quería leer todo lo que había dando vuelta, entonces agarraba sus libros y me los llevaba. Y mi mamá me los sacaba porque eran novelas que yo no estaba apto para entender. Una lectura clandestina. Sí, claro, sí. Pero esa es la mejor forma de eso, de incentivar la lectura, es prohibido. Sí. Claro. Así que, pero sí, de los que yo elegía estos, y ya te digo, la serie de Mujercitas, eran los que me marcan. Ah, está bueno. Muy bien. Bueno, yo encontré una foto. Bien. Es una foto, la verdad que... Para la cámara. Igual a trabajar para que la puedan ver, claro. Ahí está. Ahí está, ahí se ve muy bien. Bueno, es una foto y tiene que ver con una época, yo estimo que no debo tener más de 5 o 6 años, en el campo. Es una foto que la tengo guardada entre otras, pero no es que la busco intencionalmente, sino es que cuando veo fotos, siempre me detengo acá. Ajá. Y es como que me conecta con ese momento. Me veo ahí jugando con la pelota, una de mis otras pasiones. El tractor de fondo. El tractor de fondo. Y creo que también esa conexión con el campo, que siempre lo vi como la inmensidad. Bien. Y también como un anclaje de alguna manera, en definitiva, la libertad. Te iba a decir, sí. En una La traducción libertad del espacio y la libertad del juego. del juego. Claro. Eso. Muy lindo, muy bueno. Muy bien. Y pensaba en todo lo que se pierde cuando uno ya no tiene esas fotos digitales que lo traen y que te traen recuerdos así tan claramente, ¿no? Hoy en día está todo ahí digitalizado. Sí. Es raro darse Sí. recuerdos. Y cómo se construyen las infancias de esas libertades, ¿no? Porque la libertad que dispara la lectura, las puertas que abre y las puertas abiertas
en el espacio. Juego. Sí, sí, que muchísimas veces en la actualidad los pesares o los agobios vienen con los encierros de las más variadas Claro, sí, sí. formas, ¿no? Esa foto es todo lo contrario a un niño creciendo en una ciudad. Sí, sí, por eso. Departamento, digamos, Bueno. es exactamente lo contrario. Sí, así es. Germán y Eugenia, muchas gracias por esta visita. Muchísimas gracias, muy lindo lo que nos han contado. Gracias. Gracias. a ustedes. Bueno.